Bien, muy buenos días. Buenos días con cada uno de los profesionales presentes. Hoy, 4 de octubre, damos ya por iniciada la primera sesión respecto al diplomado, selección y evaluación del personal. Agradecemos de antemano a Grupo SIEP por dar apertura a este tipo de programas de capacitación para aportar más al conocimiento profesional. Asimismo, tengo el agrado de presentar a la ponente del día de hoy, la docente Tatiana Marcela Mena Nevado, licenciada en Psicología con maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, con alta experiencia en el sector público y privado y especializada en el desarrollo de personas, prevención de la salud mental en equipos de gestión y promoción de un clima laboral positivo. Estemos muy atentos, de hecho, para la ponencia el día de hoy. Asimismo, resaltar que ante cualquier participación respecto a la clase que se dictará el día de hoy, lo hagan al finalizar la sesión. Respecto a las cámaras y audio, mantener lo que es la cámara apagada, el audio silenciado y cualquier duda o consulta respecto al material que ya está dentro de la plataforma, lo hacen directamente con su asesor. De esta manera ya doy lugar a la magíster Tatiana para que pueda compartir su material de clase y con ello podamos empezar con la sesión del diplomado en selección y evaluación de personal. Hace un momento ha habido un problema con el audio, creo yo. Por eso no he podido continuar. Un tema muy importante. Creo que todos en nuestras experiencias nos hemos enfrentado a alguna. Esta experiencia del presente diplomado no solamente nos va a enriquecer a manera de conceptos teóricos, conceptual, sino también como personas, ¿no? Y de alguna manera ver la importancia no siento a la mejor persona, ¿no? Ideal para el puesto, sino también a las personas que vi. Eso se va a enriquecer a mayor medida con, por lo cual les voy a agradecer, ¿no? En este diálogo que vamos a mantener como docente y como estudiantes. ¿Me escuchan? Disculpan estos imprevistos que han ocurrido, lamentables realmente. Sin embargo, quiero darles la bienvenida a este curso de reclutamiento y selección. Quien les habla es Tatiana Mena.
Nevan, soy psicóloga de profesión y les invito a este curso, ¿no? Que es muy importante, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Vamos a ver cómo es que impactan los procesos de reclutamiento y selección, no solamente a las organizaciones, sino también a las personas que pueden exponerse o afrontar ese tipo de procesos. Sin embargo, estas, estas clases, esta intervención va a ser más satisfactoria si ustedes me brindan sus aportes, sus experiencias, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿sí? Y vamos a comenzar. Como les mencioné, el objetivo del presente curso de diplomado es que ustedes puedan adiestrar sus conocimientos teóricos prácticos en la temática, asimismo como puedan ver las nuevas tendencias a nivel tecnológico global con respecto a los procesos de reclutamiento y selección, la importancia que hay, que brindan estos en beneficio a las organizaciones a nivel monetario y también a las personas, ¿no? que forman parte de ellas y a su cultura. Sin duda alguna, la selección busca entre varios candidatos eh, el mejor, el que se amolde al perfil idóneo, ¿no? Que cubra tanto las competencias como las habilidades necesarias para desarrollar y desempeñar de mejor manera el cargo y el puesto que se está ofertando. Los objetivos ya los mencioné anteriormente, ¿sí? Y vamos con los conceptos básicos. Para empezar, el reclutamiento mencionan que es un conjunto de procedimientos para atraer los candidatos potencialmente idóneos al perfil ofertado, ¿no? Y que pueda ocupar de una mejor manera el puesto en la organización. Aquí la palabra básica va a ser atraer, ¿no? Atraer la mayor parte de los candidatos con el perfil para que luego sea seleccionado entre ellos el idóneo, ¿no? A través de pruebas, a través de procedimientos que vamos a ir viendo conforme se dé la clase de una mejor manera. Hay que tomar en cuenta los aspectos más relevantes de la oferta del empleo. Está enfocado netamente en atraer los candidatos idóneos y existen tres tipos de reclutamiento, ¿no? El reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. ¿Se me sigue escuchando habla doble? Bien, el tipo de reclutamiento interno es un tipo más cerrado, es más rápido porque se da netamente entre los trabajadores ya que pertenecen a una empresa, ¿no? De manera interna. A diferencia del reclutamiento externo, que es más prolongado en cuanto a tiempo, es más costoso porque ya se buscan otros medios para reclutar al personal idóneo y va a tomar más tiempo, pues porque se va a ver un procedimiento de entrevistas, ¿no? De convocatoria y de selección entre ellos. Y el mismo que se considera el más importante, el más confiable, ya que a través del interno y el externo se pretende encontrar a la persona más apta para el puesto. Aquí menciona que en cuanto al tiempo, el interno es más rápido, el externo es más lento, el mixto es un nivel intermedio. Los costos, el interno va a tener un costo más bajo, el externo más alto y el mixto también va a tener intermedio porque va a equiparar a ambos.
La motivación interna en el interno va a ser muy alta porque la mayoría de trabajadores que ya tiene buen tiempo en la organización, lo que quiere es escalar, ¿no? Lo que quiere es subir de rango, mejorar su cargo. En el externo va a ser nula, ¿sí? Porque ya tienen un perfil puesto y se van directo al, al cargo que pretenden elegir. Y en el mixto, pues media alta, ¿no? Tanto porque es interno y externo. Y en cuanto a la innovación, en cuanto a cultura, en cuanto a valores, en cuanto de repente a formas de trabajar, en el interno va a ser un poco más limitada, ¿no? Esa innovación que se va a alcanzar. En el externo va a ser más alta porque viene gente de afuera, con otras creencias, con otras perspectivas, pero también es un riesgo que se tiene que minimizar en cuanto al proceso de selección. Y el mixto, pues que va a ser un poco más equilibrado, ¿sí? Esta es una fuente brindada por Chevenato, por Dessler en el 2015, entre otros. Y cuéntenme, me gustaría que ustedes me cuenten en sus organizaciones cuáles son en general el tipo de reclutamiento que se realiza, ¿sí? Según sus experiencias. No sé si alguien quiere intervenir. Hola, a ver si alguien interviene de los aquí reunidos. A ver, Lore, Miguel, Hilda, en en sus empresas, en sus organizaciones, ¿qué tipo de reclutamiento es el que más se ve, ¿no? Se vive. ¿El interno, el externo o el mixto? A ver si alguien desea participar. No, bien, vamos a continuar entonces, pero según lo que se percibe, ¿no? Según la experiencia, en las organizaciones, al menos de convocatoria masiva, ¿no? Como esos puestos que tienen mucha rotación, ventas, campañas en agroexportadoras, por ejemplo, son más externos, ¿verdad? Porque se da la convocatoria a nivel el masivo para equiparar el mayor número de personas que ocupen el puesto en ese momento. Y últimamente, pues al menos en la zona norte-sur del Perú, hay muchas de esas empresas y esos procedimientos se vuelven parte del día a día. Bien, vamos a hacer un caso práctico. Eh, Va a durar poquito, vamos a participar todos, ¿sí? El contexto es la empresa AgroAndes necesita cubrir el puesto de supervisor de producción. A nivel interno, Luis tiene 8 años en la empresa, conoce procesos, cultura. A nivel externo, María es una ingeniera industrial con 5 años ya en la agroexportadora, ¿no? De experiencia en otra agroexportadora y pues tiene mucha experiencia en mejora continua, además conoce idiomas. Y en el mixto, pues tanto convocatoria interna y externa, ¿sí? Me gustaría que todos anoten en una hojita cuáles son las ventajas y las desventajas de elegir a Luis o elegir a María. ¿Qué valor aportaría en este caso un valor de un tipo de reclutamiento mixto? Y en tal caso, ¿cómo comunicar el resultado del proceso y qué estrategia elegirías tú desde el área de recursos humanos? Les voy a dar unos 10 minutos y luego
voy a hacer las preguntas, ¿no? Para ver cómo es que se están llevando la comprensión de la clase, la casuística ya en la práctica, ¿sí? Recuerden que en este caso, eh, la agroexportadora lo que está buscando es un supervisor de producción y se han presentado dos opciones, ¿no? Como lo referí hace un momento, a Luis y también a María, ambos con sus cualidades que mencioné con respecto a los beneficios para ser elegidos. Y también hay un conjunto de preguntas, ¿no? Que se vienen más reflexivas conforme al proceso de reclutamiento y selección. A ver, si alguien desea participar o ir participando. ¿Qué tipo de... ¿A quién elegiría? A ver, ¿alguien desea participar? Noeli, de repente tú. Tienes dos opciones.
a Luis, ¿no? Que es un supervisor de producción, que tiene 8 años en la empresa, o a María, que es una ingeniera industrial, que tiene 5 años en otra agroexportadora, tiene experiencia también en mejora continua. ¿Cuál para ti aportaría más valor en el proceso de selección? A ver, chicos, sería idóneo que ustedes participen porque se va a enriquecer de una mejor manera la clase. Yo también voy a saber cuáles las perspectivas y así poder ir mejorando de alguna u otra manera las temáticas del curso, ¿no? Rocío, Iván, hola, Hola, buenos días. hola, buen día. Buen día. Bueno, en mi caso no tengo experiencia en el área organizacional, es por eso que estoy en este curso y me gustaría aprender más, ¿no? Mm, Eh, de acuerdo a mi perspectiva, entre las ventajas y desventajas de contratar entre Luis y María, pues Luis trabaja en empresa y ya tiene 8 años de experiencia, conoce la logística de la empresa, la forma de trabajo, ¿no? Y sería, pues, y María en este caso, en el otro caso, es muy profesional, tiene la licenciatura, todo, tiene 5 años de experiencia y ha trabajado en diversas empresas, pero agroexportadoras, pero eh, cada empresa maneja una logística diferente, ¿no? Hay cosas que sí tienen en común, pero cada empresa tiene una logística distinta, entonces eh, estoy un poco confundida, pero creo que en el caso de Luis ya no se invertiría, la empresa ya no invertiría en capacitarlo, en capacitación, ¿no? Para poder que Luis conozca más de lo que ya sabe, ¿no? ¿No? ujú. En cambio, en María se tiene que invertir, la empresa tiene que invertir en su capacitación, que es invertir en tiempo, en dinero, ¿no? Lo que es costos, ¿no? Y pues, y a correr el riesgo, ¿no? Y, y esa es mi opinión. ¿Y qué Fíjate. valor aportaría un proceso mixto, Loren, consideras tú? Tanto que sea a nivel interno como a nivel externo. Ay, Ujú. aún estoy en el proceso. Bien, A yo creo ver que si. muy aparte de que tendría más oportunidad la empresa de ver otras opciones, también es la transparencia en el proceso, ¿no? Ya que muchas veces los mismos personas, ¿no? que forman parte del sistema organizacional optan o visualizan ese tipo de situaciones como favoritismos, ¿no? Como brechas. Y yo creo que al momento de proponer también un proceso mixto, como que esas perspectivas también disminuyen, ¿sí? En tal caso, alguien desea participar sobre cómo comunicar el resultado del proceso y qué estrategias elegirían ustedes desde la perspectiva de recursos humanos. Felicidades, Loren. Muy, muy linda tu intervención. Un buen aporte. ¿Alguien más desea intervenir? Rocío. Veo una Rocío por ahí también. Veo a Rocío por ahí conectada.
¿Alguien más desea participar? A ver, chicos, así no tengan experiencia, estamos aquí para aprender. ¿Alguien más desea intervenir? Y si no, seguimos con la clase ya. A ver, 2 minutos más para que intervengan. Pueden también diferir lo planteado por Loren, ¿ah? Porque cada quien puede tener su propia opinión, su perspectiva. Bien, entonces vamos a continuar esto con la temática del curso, ¿sí? Bien, y el reclutamiento 4.0, ¿no? Del cual se habla últimamente mucho, es la prolongación del reclutamiento 3.0, en el cual se hace realce a lo que es la imagen de la marca, sobre todo. No solo a nivel de empresa, sino también a nivel de candidatos, ¿no? El LinkedIn atrajo todo este proceso. Hoy las personas captan talentos a nivel ya de la marca personal, que estas pueden proyectar, ¿no? Y también ahorra mucho el procedimiento de reclutamiento y de selección. Que aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes están proyectando en cuanto a su marca personal, laboral? Sus competencias, sus habilidades, lo están usando de manera estratégica, tienen una red segura de contactos, están fidelizando la marca en diversas áreas, cómo es que ustedes se están moviendo, están siendo conscientes de lo que están publicando en redes sociales, hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál es su enfoque, su proyecto de vida? Porque eso también marca una tendencia y también de alguna manera forma parte o consolida nuestra marca personal. En cuanto al concepto de selección, el concepto de selección, pues, mencionan que entre todos los candidatos reclutados, ya en el primer punto del cual hablamos anteriormente, se puede escoger al candidato que cubra más los requerimientos del puesto, que encaje más con el perfil, ¿sí? No tanto, no solamente del cargo, sino también de la organización, de los valores. Por eso, de algún tiempo acá se realiza mucho lo que son la selección por competencias, ¿no? A través de otras técnicas que han ido desplazando mucho las más simples, como el currículum solamente, o la indagación a través de llamadas de, del desempeño laboral, ¿no? Anteriormente en las organizaciones. Hoy por hoy están mucho lo que son juegos de roles, los que son eh, las entrevistas grupales, para medir de alguna u otra manera mucho, mucho mejor lo que son las competencias laborales. Es un proceso enfocado en elegir candidatos, ¿sí? El proceso de evaluación implica aplicar pruebas, entrevistas, dinámicas, entre otras técnicas, ¿no? O estrategias de selección.
Bien. En un primer punto, el reclutador, la persona que lleve a cargo el proceso de selección, hace una entrevista individual y grupal. Esta entrevista individual es una entrevista entre evaluador y candidato. A nivel grupal suele ser un contexto de discusión de modo grupal, ¿no? Con personas con la misma, de alguna u otra manera, con el mismo objetivo, ¿sí? Este tipo de entrevista puede ser dirigido, puede ser semidirigido o puede ser también grupal, ¿sí? La forma dirigida, el entrevistador brinda preguntas concretas, casi semicerradas, con un poco margen de respuesta. En la semidirigida es de una manera más abierta, más natural, se va dando conforme se va dando la entrevista. Y el tipo de respuesta que busca también es un tipo de respuesta más libre, más espontánea, más creativa. Y más honesta también de alguna u otra manera. Y la entrevista grupal, pues comprendida por 6 a 10 personas por lo general, en la cual se va haciendo un análisis, ¿no? de cada candidato. Se hace una simulación de repente de una competencia específica del puesto y donde también se trabaja en otras habilidades como el liderazgo, como la creatividad, como la tolerancia a la presión, de repente también a través de este juego de roles, a través de esta simulación, para tomar así la mejor decisión. Vuelvo a mencionar que el día de hoy vamos a ver conceptos básicos, ¿no? Las pruebas psicológicas para la selección de personal generalmente son pruebas psicométricas de inteligencia. Las más usadas han sido el Raven, de repente algunas pautas del WISE, ¿no? De alguna u otra manera. Los test psicométricos de actitudes y habilidades, las pruebas de personalidad, tanto proyectivas como también pruebas psicométricas de personalidad, ¿sí? Que son muy importantes también para la evaluación. La comparación entre selección tradicional versus selección por competencias, ¿no? La selección tradicional se centraba en los requisitos formales, la experiencia, los estudios, ¿no? Los resultados de las evaluaciones psicométricas generales. La selección por competencias, sin embargo, se enfoca en identificar conductas específicas, habilidades específicas del puesto, ¿sí? A través de otras técnicas. En el método de la entrevista usado en la selección tradicional era una entrevista libre o semiestructurada, basada netamente en la intuición del reclutador. Y en la selección por competencias, pues la entrevista estructuradas por competencias. En el criterio de decisión, mucho en la selección tradicional porque era más cerrada, era más de forma subjetiva, ¿sí? Pero había una impresión personal y requisitos mínimos como los dados, ¿no? Por la experiencia, por la formación. Y en la selección de competencias, pues las evidencias observables del desempeño pasado y también del futuro, ¿no? Como una fuente de predicción sobre todo. Vamos a ver por acá. Bien. Los criterios de las herramientas en la selección tradicional, el currículum, ¿no? Las cartas de recomendación, los test generales, en la selección por competencias, el Assessment Center, las pruebas situacionales, las dinámicas de roles, hoy por hoy los análisis, ¿no? A nivel informático, la Big Data, ¿no? Entre otras. El riesgo principal, elegir candidatos adecuados en papel, pero no alineados en el puesto y la cultura, ¿no? Porque no se medían esas habilidades, esas competencias
en lo que se enfocaba la selección tradicional. Y en la selección por competencias, pues los procesos eran mucho más largos, más engorrosos tal vez, más costosos, pero predecían de una mejor manera, ¿no? El futuro satisfactorio del personal seleccionado dentro de la cultura organizacional, lo cual evitaba con eso, pues, que se dé la rotación, que se dé eh, la pérdida de dinero invertido en todo el proceso de selección y también el de capacitación al elegir un candidato erróneo. Y el valor agregado en la selección tradicional, pues era un tipo de selección rápido y de bajo costo. En la selección por competencias, pues hay mayor objetividad, más realista. Hay un mayor tiempo para hacer un análisis más favorable, una mejor proyección de desempeño y que se alinee sobre todo con la estrategia de la organización. ¿Sí? Los conceptos básicos, ¿no? Eh, que se pueden dar también a nivel del reclutamiento, de la selección, es la inducción. ¿Sí? Ya luego que el candidato es elegido, es seleccionado, se integra el nuevo colaborador a la organización, eh, alineando no solamente las expectativas del mismo, sino también de las propias culturas y las funciones emitidas en el puesto. Vamos a regresar acá antes de partir a las fases del proceso de selección. Esto a lo que es al reclutamiento 4.0, ¿sí? Es una prolongación, aquí menciona el reclutamiento 3.0, ¿sí? Lo cual eh, se hace mención a lo que es el LinkedIn, ¿no? Esas nuevas redes sociales usadas. En el 2.0, pues, eh, que se usaba lo que era eh, lo, el trabajo, ¿sí? Entre otras fuentes de selección. Y vamos a regresar pues al proceso de selección netamente. Pero antes de pasar al proceso de selección, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna otra pregunta o alguna intervención que ustedes quieran mencionar. ¿Sí? Y si no es así, pues voy a darles un break de 2 minutos y vamos a continuar. ¿Está bien?
Bien, vamos a continuar con la clase. Fase del proceso de selección. Empieza con un análisis de necesidades, ¿no? El gerente o la persona encargada de la misma ve que hay una necesidad de cubrir un cargo, un puesto dentro de la organización, de repente por crecimiento organizacional, de repente por un eh, despido inesperado, entre otras causas. Se analizan las necesidades del puesto, ¿sí? Cuáles son las competencias, las funciones que se van a dar aquí en el puesto mismo, el perfil que se podría de alguna u otra manera requerir para cubrirlo. Se da un proceso de reclutamiento, ya sea de manera interna, ya sea de manera externa, y ya sea de manera mixta, ¿no? A nivel masivo, ¿no? A nivel interno. Luego a través del reclutamiento que se encarga de atraer, ¿no? La mayor fuente de candidatos, se reciben las candidaturas, se recepcionan las candidaturas, se da un proceso de preselección a nivel de reclutamiento, se aplican las pruebas, ¿no? Se realizan las entrevistas ya de forma ya más selectiva, de manera ya sea individual, ya sea de manera grupal. Eh, Luego de la entrevista, pues lo que se observa es la valoración y la decisión, ¿no? A través de la persona evaluadora, ¿sí? Eh, y a través al momento de dar la terna, ¿no? A las personas encargadas ya de la contratación. En la contratación, pues se da esta eh, ya entrevista entre contratador y persona seleccionada para la firma de contrato, valga la redundancia. Se da la incorporación del personal, se realiza el proceso de inducción, ¿no? Donde se equipara no solamente las funciones, la cultura, las condiciones de trabajo, entre otras cosas. Luego se realiza un seguimiento constante, ¿no? A cómo es que la persona si se adaptó, ¿no? A la cultura, al puesto, y se continúa, ¿no? Con otros procesos internos organizacionales referentes al desarrollo del personal. La evolución histórica del proceso de reclutamiento y selección, pues en los años 50, 70, era una gestión netamente administrativa con procesos básicos, no en la selección. Quizás aquí pues se daba solamente lo que era la evaluación del currículum, indagación básica de las experiencias profesionales que se dieron con anterioridad. A partir de los años 80, 90, pues aparece ya más lo que son las pruebas psicométricas, las entrevistas estructuradas, la psicología coge el boom, ¿no? Eh, a nivel no solamente organizacional, sino en todos los niveles, clínicos también. Eh, Luego se da en los periodos del año 2000, 2010, se da más lo que es el desarrollo de competencias. Un momento, por favor. Evaluación por competencias, ¿sí? El uso de las tecnologías y las comunicaciones, de la información, los portales ya de internet, los cuales se podría de alguna u otra manera facilitar estos procesos. Aquí aparece lo que es el computrabajo, eh, los portales del Boomerang, ¿no? Entre otros que se conocen. A partir del año 2010 y el año 2020,
pues ya aparece lo que es la marca personal, ¿no? Y lo que esta proyecta en redes sociales. Ya los reclutadores no solamente reclutan personal de forma eh, individual o masiva por los portales comunes, sino también va a la fuente a evaluar lo que es la marca y de alguna otra manera atraer a ese talento a través de lo que es el LinkedIn, ¿no? De lo que son las redes sociales también, indagan, ¿no? Lo que es personalidad, lo que es el lado profesional también. A partir del año 2020 en adelante, sobre todo en otros países ya desarrollados, acá en Sudamérica recién se vienen dando, sea lo que es el uso de la IA, ¿no? La experiencia netamente del candidato, ya se hace un análisis más digital, ¿no? Que en algunos portales ya existe. Eh, Eso sobre todo es la evolución histórica del reclutamiento y la selección. Ha ido evolucionando, como ustedes verán, en gran medida, ¿sí? Dentro del reclutamiento, como cualquier proceso, hay que tener en cuenta ciertas normativas, ¿no? O bases legales a considerar, ¿no? Para un trabajo con ética, para un trabajo con respaldo, sobre todo a nivel legal, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta lo que es el principio de igualdad y oportunidades mencionado en la Constitución Política de Perú. También eh, aquel, aquella ley que prohíbe la discriminación en ofertas laborales, ya sea por raza, ya sea por religión, ya sea por opinión política, por idioma, ¿no? Por cultura, cualquier tipo de discriminación. La ley 26772 es la que la menciona. La ley 29973 menciona que también hay que tomar en cuenta, eh, o no hay que tomar en cuenta las diferencias con respecto a algún tipo de discapacidad. No es obligatorio que las organizaciones incluso cuenten con personal, ¿no? Para su desarrollo, para su instauración a nivel social. En el Decreto Supremo 014/2011 regula algunas medidas formativas laborales, sobre todo que antes se infringían contra los derechos laborales de los trabajadores. Por su parte, SUNAFIL supervisa el cumplimiento de prácticas de selección justas. ¿Sí? Ya vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿No la hay? Bien, vamos a continuar. La importancia estratégica de la selección de personal. Eh, la importancia estratégica de la selección de personal aporta capital humano competitivo, según Barney en el año 91, en su teoría de recursos y capacidades. ¿Sí? La selección adecuada reduce costos de rotación, aumenta la productividad y favorece la innovación. ¿Por qué? Porque las personas que son seleccionadas de un mejor modo de por sí van a cubrir las capacidades, las competencias requeridas en el perfil del puesto. Sí, van a estar de alguna u otra manera estimuladas o motivadas en ocupar el puesto. Por lo tanto, la desmotivación, que es una de las principales fuentes de la rotación, va a disminuir. Aumenta la productividad porque esas personas están motivadas en ejercer de una mejor manera su función, ya sea porque tienen una satisfacción de formar parte de la organización por su misma cultura, por lo que se proyecta, o de repente
por la parte remunerativa o por el valor agregado que cada persona le ponga al puesto en determinada entidad que ocupe. Y también favorece la innovación, porque de alguna manera, pues, cada persona trae de por sí una diferente perspectiva, ¿no? de trabajo, y pues el trabajo en equipo da resultados muy satisfactorios. Y de por sí, cada persona nueva va a ser una nueva dinámica dentro del equipo. No se selecciona solamente para cubrir un puesto, se selecciona para cubrir una misión, una visión y los objetivos estratégicos de la organización. Es un error solamente seleccionar a un candidato por su experiencia profesional, por sus conocimientos, sino también por el aporte que le puede dar a la organización a largo plazo también, ¿no? Porque ahorita no solamente se piensa por un corto plazo, sino también por un largo plazo. ¿Qué me puede aportar esa persona? Tiene mucho que aportar, tiene esa hambre, esa motivación a seguirse desarrollando, tiene esa energía, ¿no? Para seguir aprendiendo. Todas esas cosas tenemos que evaluar de alguna manera. Relación con la gestión del desempeño y la retención del talento. Mucho tiene que ver, ¿no? A través de una selección oportuna. Por lo tanto, creo que queda claro que hacer una selección, un reclutamiento va a traer muchos beneficios a la organización. No solamente en el tema humano, en el tema cultural, sobre todo también en el tema remunerativo, en el tema de costos. Voy a proyectar un video y luego lo vamos a analizar, ¿está bien? Quiero ver si el video se llega a proyectar. Bien. Me informan si se escucha. Buenos días. Buenos días. Ella es Ainhoa. Ah, sí, Ainhoa. Encantado de conocerte. Buenos días. Buenos días. Ella es Ainhoa. Ah, sí, Ainhoa. Encantado de conocerte. Disculpa, es que se me ha liado la mañana y solo disponemos de 10 minutos. Así que vamos a hablar. Cuéntame, ¿por qué piensas que tenemos que seleccionarte a ti y la otra persona? Bueno, la verdad que todo lo que me ha contado Cristina del proyecto me pareció muy interesante desde el principio. Estáis creciendo mucho, lanzando nuevos productos y la verdad que considero que con mi experiencia encajo perfectamente. Sí, todo fantástico, pero ¿has gestionado equipo?
Alguien que pegue un puñetazo encima de la mesa y ponga un poco de orden. Recording in progress. Buenos días. Ella es Ainhoa. Ah, sí, no, encantado y perfecto. Disculpa, es que se me ha liado la mañana y solo disponemos de 10 minutos. Así que vamos al grano. Cuéntame, ¿por qué piensas que tenemos que seleccionarte a ti y no a otra persona? Bueno, la verdad que todo lo que me ha contado Cristina del proyecto me parece muy interesante desde el principio. Estáis creciendo mucho, lanzando nuevos productos y la verdad que considero que con mi experiencia encajo perfectamente. Sí, todo fantástico, pero ¿has gestionado equipos alguna vez? Te lo digo porque aquí necesitamos a alguien con pelotas. A alguien que pegue un puñetazo encima de la mesa y ponga un poco de orden. Por cierto, ¿tienes pareja, hijos? Porque en esta posición se viaja mucho. Sí, es cierto que se viaja. Pero como te indicaba en el informe, no está acostumbrada a ocupar posiciones similares. Y este tema no le supondría ningún problema. De todos modos, estamos trabajando poco a poco en un nuevo modelo de horarios flexibles, viendo opciones de teletrabajo para buscar una mejor conciliación. Ah, sí. Y pondremos una PlayStation en cada despacho. Mira, Ainhoa, la flexibilidad de horarios a la que se refiere Cristina es que aquí sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. Y perdona que te sea atrevido, pero si tienes tan buen currículum y tanto talento, ¿por qué estás en el par? Bueno, Ainhoa, ¿tienes alguna pregunta que quieras comentarnos? Sí, el proceso había ido de lujo hasta ahora. Y es que no me han gustado algunos detallitos. Para empezar, que me hicieras esperar media hora. Me gusta que respeten mi tiempo, ya que es lo más valioso que tengo. Que no te hayas ni leído mi currículum en diagonal ni el informe que te ha presentado Cristina. Muy ética y acertada la pregunta de si tengo hijos como pretexto para comprobar si tengo disponibilidad para viajar. Ah, y lo de las pelotas. Oh, lo de las pelotas. Una maravilla dialéctica. Por supuesto. El salario no será ningún problema. Solo imaginarme llegar aquí a las 9 de la mañana y sentarme contigo. Excitante. ¿Cuándo firmo? ¿Cuándo empiezo? ¿Este lunes? Ainhoa, Ainhoa, te decía que si tienes alguna pregunta. No, no. Todo claro. Por mi parte, todo claro. Perfecto, pues por la mía también. Eso es todo. Bueno, Cristina, ¿qué te ha parecido? Creo que es una candidata con mucho talento y nos ayudaría mucho en la posición que buscamos. Creo que deberíamos darle una respuesta lo antes posible. Está en otros procesos de selección y sería una pena perderla. Bueno, depende de lo que pida. Justo lo que teníamos presupuestado para la vacante. 45.000 euros anuales. Pues ofrécele 35 y ciérralo. Primero que demuestre lo que vale. Ah, y si dice que no, ahí fuera hay millones de personas que están en el paro. Podrás buscar otras opciones, ¿no? Sí, siempre hay más opciones. Para todos. Los Group, conectados con el talento. Bien, bien chicos. Eh, ¿alguna alguna observación que tengan del video emitido? Mm, ¿Algún aporte? A ver. Si no pueden intervenir por audio, porque a veces falla, pueden hacerlo también por chat, sí, por mensajito.
Iván, me mencionas que puedes observar del video. ¿Cómo se dio el proceso de selección? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Fue oportuna? ¿Cómo era el evaluador en este caso? ¿Era una persona empática? ¿Era una persona... ¿Qué habilidades tenía? ¿Cuáles consideran ustedes que deberían ser las habilidades de un evaluador, de un reclutador? A ver, Lore. Bueno, perdón, en mi caso, no sé si el internet mío es el que está mal, pero no, no entendí muy bien el video, eh, Mm, muy poco. ¿Consideras que lo vuelva a proyectar? Lore. Bueno, el video Creo que expresaba sí, eh, mejor que no una, se... una entrevista de trabajo. Esto, el evaluador se percibía que no estaba muy enterado del currículo en sí de la persona que iba a entrevistar. Cuando llega el momento de la entrevista, tuvo un abordaje muy directo, muy frío, ¿no? No logró de alguna manera conectar con la persona que iba a entrevistar, que ocurre mucho, mucho, sobre todo por factor tiempo, sobre todo por factor también de cantidad, ¿no? De entrevistas que muchas veces el que selecciona, la persona que se encarga de la selección, tiene que concluir, ¿no? Por puesto, por misión, y eso de alguna manera juega en contra, ¿no? Sin embargo, como reclutadores, si en algún momento ustedes logran a tener esa experiencia como evaluadores, pues se trata también de proyectar, ¿no? Una cultura, ¿no? Unos valores organizacionales también en el proceso mismo de reclutamiento y selección, porque no solamente la empresa atrae candidatos, sino también hay personas que buscan empresas, ¿no? Sobre todo aquellas personas ya con un bagaje de experiencia, que ya tienen eh, un conocimiento de su valor, ¿no? Y buscan, entre tantas, a la mejor organización, porque yo creo que esa es la meta como personas, como profesionales, ¿no? De que llegue un momento en que también podamos buscar la mejor cultura para nuestra vida laboral. ¿Sí? A ver, ¿alguien más quiere opinar? ¿O pasamos al siguiente punto? Bueno, voy a pasar al siguiente punto, ¿sí? El impacto en productividad y clima organizacional. Los estudios demuestran que una mala contratación puede costar entre el 50 y el 200% del salario anual del empleado. Eh, ya sea de repente porque se eligió mal, se hace eh, un despido arbitrario en este caso, porque el profesional no cubría, hay una pérdida no tanto para la organización, sino también para la persona, ¿no? Que de alguna u otra manera eh, previó, realizó algunas u otras objetivos y metas personales con respecto a su contratación. Y también genera un desbalance económico en la misma persona, no solamente a nivel organizacional. El impacto económico directo, sí, la rotación, la capacitación, como hace un momento mencionó Loren, ¿no?
una buena selección puede evitarnos un costo de capacitación alto, la productividad, ¿sí? Una persona que esté bien apta con sus competencias, con sus capacidades en el puesto, va a producir de forma más eficiente y eficaz. El impacto intangible, que es lo que no se ve, ¿no? Una persona que sabe trabajar en equipo, una persona que maneja habilidades de asertividad, de repente de empatía, va a favorecer a que se establezca un mejor clima laboral, ¿no? Va a trabajar con mayor ética, lo cual va a lograr una mejor reputación organizacional y personal también, o del equipo, y un alto compromiso, ¿no? Sobre todo cuando se evalúan habilidades con gestión de emociones, ¿no? Donde las personas ya saben a dónde van, saben lo que quieren, trabajan bajo presión, y por lo cual cualquier cosa no los va a desbalancear, no los va a desenfocar y hacen que se mantengan altamente comprometidos con la organización. Una selección adecuada va a lograr que los trabajadores estén más comprometidos, los trabajadores seleccionados en este caso, que mejore el clima laboral, ¿sí? Porque va a lograr una nueva dinámica del equipo donde se van a ver cambios y muchas veces cuando llega una persona nueva los cambios suelen ser muy positivos, es lo que dice el predictor. Y hay una minimización del ausentismo sobre todo, ¿no? Porque la persona va a estar más motivada, va a motivar a los que los rodean y pues estas desmotivaciones que van muy de la mano con la forma en que se ausentan, va a disminuir. Los errores comunes en el proceso de selección, ¿no? Los principales son los sesgos cognitivos. Algunas veces la persona que selecciona se deja llevar por estereotipos, ¿no? Por la afinidad, de repente, donde estudió es igual a donde él estudió. Hay que tratar de manejar todas estas cosas, ¿no? O a nivel cognitiva que puedan de alguna u otra manera obstaculizar el proceso de selección. Confundir el potencial con la experiencia, que muchas veces también se da por la misma afinidad. No es lo mismo lo que yo tengo ya interiorizado con lo que proyecto de aquí a unos 5 o 10 años, ¿no? ¿Qué requiere el puesto? ¿Una experiencia o la proyección? No netamente el puesto, lo que requiere es la experiencia. No alinear el perfil del puesto con la estrategia organizacional. Muchas veces, como mencioné anteriormente, ¿no? Muchas veces solamente nos preocupamos en las competencias, en la experiencia, más no también en la personalidad de la persona que cura el puesto. Esa personalidad de la persona se alinea también a la personalidad organizacional, a mi cultura organizacional. Eso también va a jugar a favor o en contra dentro de la productividad, dentro de la estrategia organizacional, dentro de los objetivos, dentro de los logros. Los procesos excesivamente largos hace que haya una pérdida de candidatos, ¿no? Porque muchas veces los candidatos están en 2 o 3 procesos de selección a la vez y eso que se alarguen pues hace que ya los candidatos que ocupen la mejor opción, la primera opción que esté a la mano, ¿sí? Enfocarse solo en habilidades técnicas y descuidar las competencias blandas, las cuales son muy importantes, ¿no? Y se deben tomar muy en cuenta. Sí, es como la definición de inteligencia. Antes la inteligencia era un CI alto. Ahorita inteligencia también es un componente emocional. Y ambas cosas van de la mano. Competencias duras y competencias blandas, ¿no?
en la emisión del video, en el video que hemos visto anteriormente, el cual ya les expliqué. Hoy en cuenta también se toma en cuenta la experiencia del candidato, la mirada del postulante, sobre todo en la mirada de chequeándonos en el video, ¿no? Eh, Muchas veces, sobre todo las personas que no se han actualizado y que cubren el puesto de evaluador, que son mínimas realmente, porque esas personas tienden a actualizarse constantemente, pues siguen con el chip de que la empresa da la oportunidad y no cambian ese chip de que la persona le está dando la oportunidad a la empresa. ¿No? Hoy en día se trabaja mucho eso. Ahorita las personas ya no toleran muchas cosas, ¿no? Ya no se privan por temores de pérdida de trabajo. Hoy las personas buscan la mejor oportunidad, ¿no? Están en constante crecimiento, tienen esta ambición de crecer. Entonces se tiene que tener en cuenta mucho la mirada del postulante y el mejor trato al postulante también. Percepción del candidato sobre el proceso de reclutamiento y selección. No solamente las personas quieren postular a un puesto porque están sin trabajo. La mayoría de personas quieren postular un puesto porque quieren seguir creciendo, porque buscan una nueva cultura, ¿no? Entonces, hay que también tener cuidado en cómo venimos tratando al momento de seleccionar y reclutar al personal. La importancia estratégica fortalece la marca empleadora, ¿no? ¿Qué estoy proyectando yo de la cultura organizacional? Aumenta la atracción del talento. De repente los candidatos, los que postulan, oye, ahí me trataron súper bonito, al momento son súper estructurados, organizados, ¿no? Puntuales, empáticos al momento de evaluar, ¿no? Entonces aumenta la atracción del talento. Oye, me han dicho que esa empresa es muy fiable desde el que empieza, ¿no? El proceso de reclutamiento. Imagínate cómo será después con sus empleados. Entonces genera un impacto también en los clientes, en los consumidores, en las personas que quieren formar parte de la misma. Reduce una rotación temprana, ¿sí? Porque así como el reclutador, el evaluador busca un perfil, también las empresas, las personas buscan un perfil, ¿no? De organización a las cuales quieren pertenecer. Por lo tanto, al verse esto motivadas por este perfil, va a hacer que su querer rotar, ¿no? O dejar la organización se minimice. Factores claves y riesgos en la experiencia del candidato, ¿no? Los positivos, pues, la claridad en información, ¿no? Mientras el proceso sea más claro para el candidato, esto va a tener una percepción más favorable en él. La comunicación constante, ¿no? Una retroalimentación sobre los procesos también va a dar una buena experiencia, porque esto de alguna manera va a proyectar una mayor transparencia, un mayor respeto, ¿no? En cuanto a los tiempos. El feedback constructivo, ¿no? El trato que se le dio en el video fue muy negativo, obstaculizó el proceso de selección. Yo considero que la persona que estuvo en la entrevista salió con la mentalidad de no querer volver de por sí. Los procesos ágiles, ¿no? Como las entrevistas virtuales, los ATS. Ahorita también hay muchos robots que se utilizan incluso en el proceso de selección.
Sí, el trato humano y el respeto también es un factor clave, ¿no? En la experiencia del candidato. Los factores negativos, procesos largos y burocráticos, ¿no? Que hagan que el candidato pierda el interés en seguir con la postulación. La falta de retroalimentación, ¿no? Que se ve también como a veces hay procesos en los cuales dicen me comunicaré contigo y nunca más la persona que postuló supo nada. Entonces esa falta de feedback también como que da una proyección de desorganización o desorden dentro del proceso. Un trato impersonal, como el cual se vivenció hace un momento, eh, fórmulas, formularios complejos a llenar, también eso juega muy en contra, y las expectativas, pues, alineadas, ¿no? Con respecto a la experiencia de postulación. Experiencias contrastadas. A ver, acá. En un caso A, el candidato nunca recibe comunicación. Hay una entrevista desorganizada, hay cero feedback, nunca recibió nada. En el caso B, el candidato es informado claramente y transparente del proceso de selección. Hay una entrevista estructurada y hay un feedback constructivo durante y al final del proceso de selección. ¿Qué impacto tendrá cada experiencia en la atracción del talento y reputación de la empresa? Según lo que hemos venido viendo. ¿Cuáles consideran ustedes que sería el impacto? Ustedes como candidatos de la empresa. A ver, si desean participar. Mm. A ver, mis estimados, me gustaría que participen. Ya estamos ya terminando eh, con la clase. La participación de ustedes es muy nutritiva para la misma. Entonces, me gustaría escucharlos. A ver, Carlos, Loren. A ver si nos pueden hablar, al menos lo escriben, para poder responder sus interrogantes o sus apreciaciones. A ver qué impacto tendrá cada experiencia en la atracción del talento y en la reputación de la empresa. ¿Es un impacto positivo? En el caso A, ¿es un impacto negativo? ¿Qué impacto tendría? Para ti como postulante.
Lore, Carlos Julca también conectado. A ver, a ver, mis estimados. Si no vamos, lo hago yo y seguimos. Bien. Pues en el caso A es un impacto muy negativo, ¿no? Porque como candidato, a ver, aquí dice, Iván. Iván menciona, el caso A genera un impacto negativo en la atracción del talento y en la reputación de la empresa, ya que transmite desorganización, falta de respeto por el tiempo del candidato, ajá, y una experiencia frustrante que puede disuadir futuras postulaciones y afectar la imagen de la empresa. En cambio, el caso B tiene un impacto positivo, ya que le ofrece un proceso claro, estructurado y con feedback constructivo, mejora la percepción del profesionalismo, fortalece la marca empleadora y aumenta las probabilidades de atraer y retener talento calificado. Excelente, Iván. Muy buen aporte. Y sí, lo que menciona Iván es totalmente cierto, ¿no? Ahora también las organizaciones deben preocuparse por lo que proyecta, ¿no? Desde el inicio, que es el proceso de reclutamiento y selección del personal, hasta los procesos de desvinculación y también aquellos que acarreen lo que es la producción social y ambiental como organización. Bien, hasta aquí. Hoy hemos tratado lo que son conceptos básicos, generales. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra interrogante? Si no desean hablar, pueden hacerlo también así por mensaje directo, como lo hizo Iván. A ver, voy a darles unos minutos. Antes de continuar, pues quiero mencionarles que eh, la persona encargada, ¿no? de conectar con ustedes, voy a enviarle lo que es un cuestionario de la sesión de hoy, ¿no? El cual va a ser evaluado, va a ser calificado y así por las otras sesiones que se van a dar posteriormente, ¿no? Mi teléfono, cualquier alguna consulta, se las voy a dejar por mensaje directo y estoy pues no con gran apertura para poder atenderlos. ¿Algo que quiera preguntar respecto al material que hemos visto hoy día? ¿Algo que quieran aportar? Claro, Claro, también también les voy vamos a a pasar pasar las las PPT. PPT. Las Las PPT. PPT, material audiovisual y también lo que es el cuestionario de evaluación. Ahí les dejé el número para que me puedan contactar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna interrogante? En el cuestionario que les voy a enviar hay un caso, ¿sí? El cual van a tener que resolver. A partir de la próxima sesión, vamos a trabajar por salas en grupo, por lo cual les voy a solicitar su asistencia, porque también van a hacer clases calificadas, ¿no? En el momento. ¿Algo más que
quieran mencionar, alguna observación, algún aporte que quieran dar, alguna sugerencia, aparte de que mejore lo que es mi computadora. Lore, Carlos, Iván, ¿todo en orden? ¿Todo bien? Genial. Bien, entonces ya les di mi número y hoy por hoy pues doy por concluida la sesión. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Magíster, por la ponencia el día de hoy. Agradezco también a cada uno de los participantes que han permanecido hasta el final de la sesión. Y bueno, como ya se indicó, todo el material respecto a la clase pueden consultarlo directamente al grupo donde están incluidos todos para el diplomado en vivo selección y evaluación de personal, o también, como ya lo indicó la docente, dejando su número telefónico, de repente tienen alguna otra duda o consulta, lo pueden hacer con ella. Bien, dicho esto, damos por culminada la clase de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos.